Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas y doy inicio a este ciclo con la serie Abby. Muchas gracias por acompañarme. El episodio me gustó, me parece que los adelantos ya nos habían justamente adelantado demasiado, casi todos los adelantos están en el primer episodio, o sea que no hubo demasiada sorpresa. A mí lo que más me gustó, me pareció más interesante, fue la historia de Behram, que descubrimos que se llama Verdán y que hay toda una historia atrás de su odio por los Angelou, de su amor por Magnur. Bueno, todo eso se vio, pasaron 25 años de toda esa situación que mostraron muy bien en todos los flashbacks, lo hicieron mostrando escenas de años atrás. A mí un poco, esto es algo muy recurrente en las series turcas y a mí me aburre un poco, las idas al pasado. Acá te voy a resumir más si lo viste o no lo viste, digo, pero bueno, por si alguien no lo vio, voy a repasar un poco lo que es la historia pasada. Verdán, que es quien es Behram ahora, estaba enamorado de Magnur, era un aprendiz de Yusuf Usta, como le dicen, que es el maestro Yusuf, que es papá de Magnur y de Chala. Él era su maestro y los dos trabajaban en el puerto para los Angelou. Siempre Verdán estuvo enamorado de Magnur y un poco que la acosaba, la perseguía demasiado e incluso a Magnur esto le molestaba. Verdán un día se entera que Sinan Angelou es novio de Magnur, o que la pretende, o que salen, o lo que sea, los ve juntos, y para él esto es terrible. Él incluso tiene un intento de abuso contra Magnur, una escena un poco tensa que recuerda justamente a Magnur y por la cual se descompone en el restaurante cuando escucha el ruido de llaves de un comensal del restaurante. Ella recuerda eso porque es lo que lo asocia con Verdán, y un episodio de abuso donde él le reclama esta relación y un poco de todo, donde ella dice: yo le voy a contar a mi padre la clase de persona que eres, porque para el padre este chico es como un hijo. Ella incluso se logra zafar pegándole, le clavan la pierna, no sé si un clavo o algo. Y luego Verdán hace un plan terrible, que es decirle a Yusuf Usta, al maestro Yusuf, que Sinan ha manchado el honor de Magnur, o sea, dando a entender que tuvieron relaciones, por supuesto, sin estar casados y que evidentemente Yusuf no sabía ni que se veían. Esto, por supuesto, levanta la ira de Yusuf, que va furioso a la casa de los Angelou y vemos a Verdán que está como complacido de que le metió ficha, como se dice, para que enfureciera y rompiera con este vínculo. Pero lo que Verdán no se esperaba, lo que pasó después, que Yusuf va a increpar a los Angelou, a buscar a Sinan. Tajir no entiende nada porque este hombre está gritando en la puerta, por supuesto que lo conoce porque trabaja para él, pero grita y Sinan le cuenta al padre lo que sucedió, que hubo algo entre él y Magnur, pero que él la ama y que piensan casarse. Por supuesto que Tajir le pega una bofetada para decir nada que ver, no sé qué, no. Obvio que no quiere, que es una campesina y no sé qué otras cosas más, que está loco, que no sé cuánto. Le pega y le dice: en la casa solo está Doan, agarra a Doan y andate, váyanse por la puerta de atrás y yo me encargo. Entonces dejan pasar a Yusuf y Yusuf lo increpa a Tajir, que Sinan venga, que lo que le hizo a mi hija, y le dice en ese grito, gritando y peleando: Verdad me contó todo lo que pasó, no sé qué historia. Eso es importante porque él dice: Verdad me contó todo. O sea, es importante para Tajir cuando lo escucha. Bueno, pelean, sacan un arma a Tajir, bueno, están ahí, el arma cae. Doan, lejos de irse con Sinan, como ya lo muestran que es un hombre desde chico, como que era muy guapo en el sentido de corajudo, no, escucha los gritos y nada de irse, va y ve todo lo que está pasando y ve a Tajir disparándole en la cabeza a Yusuf, que para Doan eso es terrible. Sinan que aparece y dice: ay, ¿ahora qué hacemos? Es un chico obviamente muy miedoso, pero pobre, el padre lo tiene para un barrido y un fregado, lo vapulea, lo denigra, él es lo más inservible para su padre, y tiene un terror, dice: ¿qué vamos a decirle a la policía? Y ahí donde Tajir decide, hay otra persona que sabe de esto, que es verdad, porque lo escuchó que Yusuf se lo dijo, entonces vamos a echar la culpa a él, cosa que Doan no puede creer y se siente espantoso de escuchar al padre decir que van a acusar a otra persona de un crimen que cometió él, aparte de haber visto a su padre asesinar a alguien. Bueno, por supuesto lo que pasa, escena que está Verdán en el pasto, está golpeado y al lado tiene el cadáver de Yusuf. Cuando es medio que se incorpora, se despierta, ya la policía está llegando. O sea que Verdán fue a la cárcel por un crimen que no cometió, aunque yo creo que fue el que lo instigó.
porque él provocó a Yusuf. No es lo mismo eso que matar, y creo que no pensaba que lo iban a matar. Pero bueno, no está tan lejos lo que, o sea, por culpa de él pasó lo que pasó. Fue por culpa de él que este hombre fue furioso y terminó como terminó. Así que una culpabilidad tiene, pero no de haberlo matado, y entonces termina preso. O sea, ya entendemos el odio de Verdán barra Behram con la familia Angelou, entre que Sinan fue novio de la mujer de su vida y que mataron a su maestro y encima fue preso por eso. O sea, Behram, el odio está clarísimo, los motivos que tiene. Obviamente que queda claro que Behram se presenta ante Charla, se ve que hace años ya. Charla tenía 3 4 años cuando sucedió esto, no se acuerda de él, por lo tanto ella lo conoce como Behram, y él siempre ha buscado excusas para no ir a la casa, que eso también lo muestran, como que dice, dale, no sé qué, ya tenés que venir de una vez, y él no quiere porque Maginur sí lo conoce. Chagla no lo recuerda, Maginur sabe bien quién es él. Y yo creo que él hizo algo, no sé si hizo algo más o qué, porque el shock de Maginur no tenemos claro ese shock emocional que la tiene así. Sabemos que obviamente los recuerdos de Verdán y que haya muerto su papá asesinado, todo eso debe haberla impactado, pero no sabemos si no hubo otra cosa que sucediera que la dejara específicamente en el estado que se encuentra ahora. En el caso de Doan, el hecho de haberse ido hace 25 años también está relacionado con todo esto que pasó. Ahí vemos también en flashback Doan recordando cuando él decide ir a la policía a denunciar a su padre porque no podía tolerar que ensuciaran o que mandaran a alguien a la cárcel cuando no era culpable. Y está yendo y llega su padre que quiere impedirlo, y él ahí se da cuenta que su madre fue él dice, la única persona que lo sabías eras tú. La quiere increpar y la madre ni siquiera baja el vidrio de la ventana del auto, ni abre la puerta que el hijo quiere abrir furioso. Se ve que se lo contó, le hizo una confidencia a su mamá y su mamá lo vendió con Tajir, que ya se ve que es una mujer muy sometida, ella adentro llorando y todo así, pero él está furioso porque le confió algo, y Tajir lo agarra y le dice, no vas a hacer nada, si tú denunciás, yo mato a tu madre, a tus hermanos, a tu tía, bueno, a toda la familia, después me suicido y vamos a ver cómo la conciencia tuya, los remordimientos, por supuesto que él se asusta, entonces, pero decide irse. O sea, sabe que la situación, si no logra denunciar la verdad, se tiene que ir. Así que esto es lo que sucede, o sea que está todo ligado a ese hecho de la muerte del papá de Charla. Después tenemos el tema de Charla con el tema de que tiene que ir a trabajar ahí, no sé qué. A mí de verdad no me termina de quedar claro el invento que le hace Behram, eh, del tema de los negocios, como que está metido en negocios. O sea, por supuesto que no le cuenta la verdad de su odio, que ella le pide que le cuente la verdad, él no le cuenta la verdad de su odio ni nada, pero le habla de que tiene que ver con negocios y como que su vida peligra, es un poco por lo cual ella termina decidiendo. Que la convence básicamente Didem, que es bastante traicionera, porque muy amiga, cobra plata de Behram para convencer a Charla de trabajar ahí, y lo hace con qué, con su punto débil, que es Maginur, que está muy mal. Incluso Didem provoca eventos en Maginur para que se muestre como peor ante Charla y decir, necesita un tratamiento, pero yo no tengo plata y no sé qué, porque ella trabaja evidentemente de abogada, pero abogada pública. Bueno, está. Y ahí también muestran cómo Bernam la protege. La protege, pero la va a usar. O sea, la protege, se ve que la tiene como protegida desde que salió de la cárcel, sin mostrarse quién realmente es. Pero siempre está atrás de ella, como cuidándola. No sé qué muestran, de que el secuaz de Bernam, que se llama Genjo, también está atrás de ella tratando de cuidarla. La cuida, la protege, pero ahora la va a usar. Bueno, también en la realidad, si bien no se lo está contando, la está haciendo participar de la venganza en contra del asesino de su papá. O sea, la está involucrando como de mala fe, pero Charla, si supiera que tiene que hacer eso en realidad para hacer caer a los que realmente mataron a su padre, yo creo que lo hubiera hecho. Lo que pasa es que Bernard no puede mostrar quién es. Así que bueno, ella entra. La escena a mí de la oficina, que entra, se confunde, que se cree que está Yilmaz, que es el abogado, y lo confunde a él, que ya lo había conocido en el restaurante, eso también instigado por Didem, porque Behram le dio toda la información y ella provoca un encuentro como casual en ese restaurante, y justo
también Doan ayuda a Majinur que tiene unas convulsiones, pero se ve que como no dice que es doctor, no dice nada, no sé, en realidad medio parece que sí, que está claro por lo que hace que es médico, pero cuando ella lo ve en esa oficina, cree que es Yilmaz y le habla del trabajo y como que se presenta, se vende para hacer la verdad no me causó gracia, me pareció, quiero decir, lo hacen como medio simpático, me pareció medio tonto, la verdad, que él está vestido de sport y no sé, y aparte, no sé, que ella lo había conocido, me parecía que era lógico que era médico, no que era abogado, no sé. La verdad, a mí me pareció medio tonta la escena, el currículum ese que ella presenta es muy antiguo, también esa forma de presentar currículums, no sé. Nada me pareció demasiado creíble de esa escena. Lo único que también demuestran es que ellos se vuelven a encontrar con alegría, que se miran, eso es lo que es interesante. Que ya cuando se chocaron ahí en el restaurante también las miradas. Yo creo que él es el que más la mira con cariño, digamos. Sus ojos son los que más. Entre los dos hay como una atracción, pero él es creo que se le nota más en su rostro y por eso les gusta este reencuentro y el más aprovecha, le invita a la boda y ahí es como surge que ella termina yendo a la boda de Gyulu-chan con Cefa, que es un chico bastante consentido, que anda en la noche, los malos pasos, es hermano de Alten, la mujer de Sinan, y ella lo está usando a su hermano quiere que se case con la hermana de Sinan, pues están todos tras la fortuna, obviamente, de Tahir Hanjolu. El asunto que a ella le pesa no tener un hijo varón, que eso se lo comenta a Doan, que la nena es divina, la nenita preciosa, pero ella todavía no le pudo dar un nieto y creo que está usando a su hermano un poco para sus propósitos. El hermano quiere saber de nada con esa boda, le gusta la noche, le gusta, no está enamorado de la chica. Y Guluyan aparentemente le está poniendo como voluntad al casamiento, como que supongo que Cefa le gusta, pero creo que lo hace más porque está presionada y es una chica que no es rebelde. De hecho, Doan intenta hablar con ella para ver si realmente cree que él la ama. Él trata de hacer todo eso, pero Guluyan ya como que está entregada y le miente al hermano como que está todo bien. O sea, Doan va un día antes de la boda porque Melek le pide. Y pone de hecho un cronómetro de todo el rato que va a estar en ese lugar que para él es como un infierno. Y desde que llega tiene eventos de piñas, patadas, con armas, con los hombres de Belgrán, después con los patubicas del lugar del antro donde está Cefa. Después tratando de ver si la hermana se casa o no se casa. Melé que quiere ser doctora, que el padre bueno, el padre justamente salió un video en las redes sociales de ella como borracha, que ella dice que no, que estaba bailando, pero el padre, que es un moralista, dice que es que lo que hizo esa chica, que no se hizo una inmoralidad, porque estaba bailando, se le ve un tatuaje, él no sabía que tenía tatuaje, cree que está borracha, entonces la quiere sacar de la escuela de medicina, y le dice que después de todo ese escándalo, así que Doan tiene que interceder por su hermano, o sea, él tiene que arreglar todo en, no sé, en 48 horas, quiere arreglar todo en realidad, que es lo que un poco el padre le dice. Al final le dice, yo ya borré todo mi pasado cuando están en el día de la boda en el estudio, él hablando de Melek, y él le dice así, y dice, desde que llegaste hiciste esto, esto y esto, o sea, sabe todo lo que pasó, defendiste a tu hermano acá, fuiste a buscar a Cefa que estaba desaparecido para el casamiento, o sea que en realidad tan borrado no, porque estuviste muy involucrado en las cosas de la familia. Bueno, así que eso en realidad tiene razón, desde que llegó se involucró. A mí las escenas de piñas y todo dos veces el mismo día me parece demasiado. Después de todo, ¿por qué sabe artes marciales este hombre? Porque tampoco muestran cómo sabe pelear, pegar patadas, no sé, en algún momento dirán algo que justifique que este hombre sepa todo eso. Y ya no era necesario dos veces. Ahí un poco exagerar. Tenemos también el asunto de otra cosa que me pareció repetida, lo de los bailes, que bailan en grupo en el restaurante, bailan en grupo en la fiesta, no sé, me parece también que, no sé, tanta cosa, tanto baile, no sé, no me... en realidad no está mal, pero medio raro que justo bailen de día y bailen después de noche, casi lo mismo, no sé. Y bueno, lo importante, eso igual tampoco es tan importante, que Doan le regaló un bisturí con las iniciales a Melek porque él quiere que ella siga siendo médica y por supuesto que intercede ante Tahir por este tema y resuelve que se la va a llevar a Esmirna y que va a seguir estudiando con él porque el padre no tranza y bueno, él se la va a llevar, la nena está contenta, bueno, la nena, es media infantil la chica,
y bueno, él se la va a llevar y quedó con eso, con ella, perfecto, perfecto. El tema del intento de asesinato de Tahir, en realidad hay tenemos a cuatro posibles personas que lo hicieron. Es Behram primero, porque después de todo lo que sucede en la oficina, el tema de los negocios, que Tahir quiere que Sinan rompa la sociedad con Behram. Behram dice que no, que puso mucho dinero, que firmó un montón de papeles a Sinan, que de ninguna manera, y que Sinan le prometió que él iba a ser que cuando él tomara el puesto de Tahir, todo iba a estar bien en los negocios de ellos, pero Tahir deja bien claro que él no pretende dejarle el trono al hijo ni nada, y bueno, y Behram se da cuenta que en los negocios está todo mal. Después intenta con un arma dispararle a Sinan. Ahí llega Doan de nuevo a salvarlo. O sea, Sinan queda realmente muy mal parado en todo el episodio, como un pobre, un bueno para nada, lamentablemente. Y que aparte se hace el malo, eso es lo peor. Porque estaba apuleado por el padre, es como todo apichonado con su papá. Y después, como que se hace el malo y no le sale. Y Doan va atrás y lo salva también. Un poco. Bueno, va y pelea con Behram, y Behram cuando sale está con Gencho y dice, ¿nos vamos? No, no nos vamos nada, esto no ha terminado. O sea que ahí Behram, entre lo que acaba de suceder y todo el pasado que tiene con los Hanjolu, primero que tiene motivos para haber intentado matar a Tahir. Tenemos al propio Sinan, que vemos que intenta, que en el adelanto se vio que quiere dispararle, pero en realidad ahora vemos que no puede, porque sinceramente no es un hombre muy valiente. Y el padre lo ha tenido bajo, lamentablemente, pobre, no tiene ese poder, no tiene esa fuerza para hacerlo. Está como, quiere disparar y no puede, y justo llega al ten que se lo impide. Pero bárbaro, esto sucede, él tira los disparos para arriba y queda como que está festejando, que es algo que se usa en algunos países, creo que árabes. En realidad, ya sé que Turquía no es un país árabe, pero digo, como una costumbre disparar como festejo. Entonces entran, pero después le sangra la nariz y se va. O sea, es otro que está fuera de foco cuando le quieren matar a Tahir. O sea, que tenemos a Behram, a Sinan, que no está en el momento, Cefa, que está bailando en el medio con la novia mientras hacen ese baile en ronda, y en un momento se va, que parece, no sé si está borracho, está medio descompuesto por la situación, que Nilgur, que es la chica, la hija de la cocinera y protegida de Doan también, que le paga la carrera de enfermería por lo que dijeron, lo ve que está agarrando como cuchillos, él se asusta y caen todos los cuchillos al piso y él se va, de ahí se va, pero no se ve que aparezca de nuevo. Entonces se ve que está buscando un cuchillo, o sea que algo quiere hacer. Entonces se hace el tercer sospechoso. Y la cuarta es Melek, que para mí obviamente es la menos probable, que motivos por supuesto que tiene, porque bueno, pues es raro, no va a querer matar al padre porque no la quiere llevar a la escuela de medicina, la quiere sacar cuando Doan ya le prometió que se la lleva con él, es lo que ella quería, o sea, no tiene ningún sentido. Por supuesto, alguien puso el bisturí con sus iniciales y ella lo había tocado para que quede como el arma sospechosa y por eso se la lleva a la policía al final, porque es la principal sospechosa. Igual Melek es una de las que se va en la ronda de baile. Y de hecho lo deja a Doaña Chala juntos, que están juntitos agarrados del dedito. Los deja ahí bailando. O sea, ella también desaparece de escena. O sea, que en realidad, por ubicación, que no sabemos dónde estaban, puede ser sospechosa. Pero no tiene los suficientes motivos, ni tendría, no parece que tenga sentido, ni sea el perfil de ella. Obviamente que la están inculpando. Begram en el sanatorio tiene todo, o sea, como que tiene todo que apuntaría a que podría haber sido él. O quizás no fue él, pero sí fue él el que se le ocurrió poner el bisturí y todo eso. Él parece tener algo que ver con la situación, pero no sé si realmente fue el que intentó matar a Tahir. Y bueno, los motivos de Cefa es que Tahir es un hombre que a todo el mundo maltrata. Hay una escena donde claro, él tampoco hace nada bien, se quiere casar con su hija, vive borracho, desaparece, no trabaja, lo tiene trabajando con él y el tipo no llega, o sea, Tahir, la verdad que está cansado de él y el otro está cansado que lo pasen aplastando y de hacer algo que no quiere en definitiva, o sea que también tiene motivos. Y además tiene los motivos de la hermana, que me parece que son más motivos que los de él, de que quiere que todo sea como... De hecho, cuando Tahir está la situación y todo, la que menos cara tiene de preocupada es Salten.
O sea, que tenemos los 4 sospechosos. Chala es otra, porque en definitiva ella en un momento va al baño y es la que aparece con las manos con sangre. Por supuesto que Duan no cree que fue ella, y obviamente que ninguno, no sé, yo no creo que sea ella, por supuesto, pero digamos, es una que tampoco estaba visible cuando sucedió todo eso. A mí una escena que me gustó mucho fue cuando ella decide irse de la fiesta, por eso ella dice voy al baño primero, pero ella decide irse y le dice no, voy a llamar a Fikrita para que te lleve, y ella dice no, 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 yo, como diciendo yo puedo sola, y él le dice no, pero no sos una, no puedo dejarte ir de noche sola, y ella insiste, como un poco como que le molesta, y él ahí le dice, ¿por qué te enojas? O sea, estoy tratando de hacer algo agradable por ti, estoy tratando de, ¿no? Es que es un gesto lindo, como que ella parecería que lo tomara como que, uy, que me estás haciendo algo malo. Y ella dice, medio que se disculpa y le dice, no estoy acostumbrada. O sea que es una linda escena porque también la muestran a ella lo que habíamos visto ya en los adelantos y ya lo vimos en este episodio, cómo es ella, el carácter que tiene, lo empoderada que es, y como que no es una pobrecita, ay, me lleva el chofer y se deja llevar porque está conquistada por este príncipe, o sea, no la muestran para nada así, y eso me gusta, eso es diferente. No es una niña indefensa, obviamente acepta porque es lógico que acepte ese favor, pero no como que ese hombre le acaba de salvar la vida ni nada de eso. Sobre las edades, jugaron un poco con eso y está claro que él hace de 42 años porque él se fue a sus 17 años hace 25. O sea que en eso ya dejaron claro la edad que tiene, que obviamente lo querían hacer. Yo creo que con todo el ruido que hubo de diferencia de edad, querían dejar claro que él no tenía 50, que tenía 42. Yo no sé si parece de 42, la verdad, pero bueno. Y ella creo que tiene 30 porque era una niñita, 25 años atrás tendría 3 4 años, así que más o menos tiene 30. Así que la diferencia de 12 años no es tan terrible como todo lo que dijeron para que esa pareja fluya. Sobre las actuaciones en general, a mí me gustó mucho, por supuesto, el actor que hace de Behram. Y me gustó mucho su historia. A mí me parece, sinceramente, lo más interesante es la historia de él, de su pasado, todo lo que está sucediendo ahora, cómo él ahora tiene otro nombre y se presenta distinto. Todo eso me pareció lo más interesante. Quizás no tanto la historia de Doan, y quizás porque vimos mucho allá adelante, sabíamos esta parte. La sorpresa del episodio fue toda la historia pasada de lo que sucedió entre Behram y Majnur y todo el lío de la muerte del padre de Chala. Esa fue la sorpresa. Todo lo demás fueron escenas que ya vimos y un poco sabíamos todo lo que iba a pasar. Así que eso fue lo que más me gustó. Como digo, la actuación de Sinan me pareció, obviamente, del actor que hace de Sinan, muy buena, porque tiene todos esos altibajos de que con el padre es todo como un niño asustado y después que se hace el hombre mafioso y no le sale. Y la verdad tiene un montón de matices. La actuación de este actor me gustó mucho. Tahir me impresiona la cara de malo que tiene. No importa que haga más nada, cómo actúa, con esa cara ya más malo no puede ser. Y la expresión, no la cara, perdón, no la cara, la expresión de ese hombre de malo, 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 que está perfecta. O sea, es como la encarnación del mal, es ese hombre con esa expresión en la cara, más todo lo que hace y dice, pero esa expresión sinceramente asusta. Así que ese actor, para mí, con eso solo ya está. Me gustó la actuación de Lamia Sultán, la tía de Doan, hermana de Tahir, que está de casamentera de Doan y Chala, pero me gustó mucho el personaje. Son los personajes y las actuaciones que más me gustaron. De Behram, Sinan, Tahir y Lamia Sultán. Por supuesto que Kenan y Afra, o sea, los personajes de Doan y Chala, trabajaron bien, pero ya sabemos que son buenos actores, pero no me parece que tuvieron ninguna escena desafiante. Los otros me parece que mostraron altibajos, sobre todo los personajes Behram y Sinan, me gustó muchísimo esas actuaciones y esos personajes me llamaron mucho más la atención. Me despido hasta la semana que viene. Gracias por acompañarme. Y por favor, déjame comentarios. ¿Qué te pareció el episodio 1? ¿Qué escenas te gustaron? ¿Qué actores te gustaron? La química entre los personajes principales, las actuaciones, el vestuario, lo que sea. Lo que más quiero es intercambiar, como yo acá vuelco mis ideas, mis opiniones. Me encantaría recibir las tuyas e intercambiarlas. Así que muchas gracias.